Guillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Buenas tardes, amigos. Siempre, desde que el mundo es mundo, para saber por dónde nos movemos, ha sido necesario un mapa, un plano. Hay mapas del cielo, de la tierra, de los mares, de ciudades. Y hay también mapas, si es que podemos llamarlos así, de la vaca. El despiece de la res es muy importante. Tenemos que aprender a conocer las carnes de primera, de segunda y de tercera, si no queremos andar así como perdidos al entrar en una carnicería. Y aquí tenemos, por ejemplo, un despiece muy claro en el que se ven las carnes de las tres, primera, segunda y tercera. Por ejemplo, los morcillos, la falda, el rabo, la aguja, el pescuezo y el pecho. Todas estas partes es muy conveniente saberlas porque quizá las desdeñemos por ignorancia, y esto es una lástima. Pero hoy contamos con un guía excelente que nos va a guiar por este mapa y que es Clara María Amezúa. Hola, Clara María, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Elena? Muy bien. Muy bien. Clara María Amezúa es sobradamente conocida en la pequeña cocina española, pero quiero darles a ustedes más detalles de su personalidad. Clara María es miembro de la Academia Española de Gastronomía. También ha escrito 2 libros, uno de cocina regional en inglés que todavía no se ha traducido y otro que se llama Yo, tú, él, ella, cocina, que es un libro infantil. Clara, ¿cómo nació en ti esta pasión, podríamos decir, por la cocina? Pues jovencita, mi padre me pidió que supervisara un poco, que me ocupara un poco de la comida. Teníamos una mujer maravillosa que guisaba divinamente, pero como sabía pocas cosas, cosas muy sencillas. Una mujer a la que yo quería muchísimo y entonces, pues llena de cariño y de paciencia conmigo y yo llena de ilusión de estar con ella, pues fue ella la que me enseñó un poco las bases de la cocina. Y luego a mí me encanta leer, entonces ya pues me leí muchísimos libros de cocina y un poco en la armonía entre lo uno y lo otro, claro, pues aquí estoy, feliz y contenta y divertidísima. Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Nos vas a hacer hoy 2 recetas de cocina, cosa que no te va a ser difícil, puesto que tú eres la directora de una escuela de cocina instalada en el Alambique. Sí. Dime una cosa, Clara María, ¿se ha notado un interés últimamente por este tema? Yo creo que grandísimo. En estos últimos años, no solo en España, sino yo creo un poco como en el mundo entero, hay una nueva inquietud e interés por esta forma de cultura, además también, que es la cocina. Se nota muchísimo, muchísimo, últimamente sí, la gente habla más de ello, se leen más libros. Por ejemplo, en las matrículas de vuestras clases se ha notado el aumento en los últimos 5 años. Sí, muchísimo, y además ves, pues no sé, antes el hombre español no se atrevía mucho a venir a dar clases. Te iba a preguntar. Y ahora ves cómo vienen, con qué interés vienen,
no sé, es muy ilusionante y verdaderamente yo creo además que es inteligente. ¿Y la edad media de tus matriculados, por ejemplo, son desde muy jóvenes, muy mayores? De todas las edades. Tienes desde chicas muy jóvenes que comprenden que es muy importante el aprender a guisar y gente mayor que inclusive lo toma pues, como una distracción, como un hobby. Sí, también puede ser, hacerlo. exactamente, claro. O sea, lo saben ya, pero quieren perfeccionarse y al mismo tiempo se distraen. Tenemos algunos médicos que vienen a dar clases de cocina con nosotros y yo siempre me quedo admirada de ver cuando están dando clases prácticas, pues cómo trinchan y cómo parten las aves. Tienen mucha práctica en esto. Bueno, pues ya que tienes puesto el delantal y nos vas a hacer la primera receta, ¿puedes decirme cómo se llama esta primera que vamos a hacer? Vamos a hacer unos medallones de morcillo con unas verduritas frescas. Vamos a utilizar pues, lo que van a ser estas clases, la mal llamada carne de segunda, porque verdaderamente es una carne excelente, tan buena como la de primera, inclusive yo diría que más sabrosa. Lo que pasa es que pues, no la sabemos utilizar, no sabemos pedirla en las carnicerías. Por eso es muy necesario el conocimiento de la pieza exacta que queremos tener para guisar, ¿no? Sí, exacto, porque toda esa parte, como si dijéramos, baja del animal, es la que ha trabajado más y la que tiene más músculo, con lo cual pues hay que saber que hay que cocerla con humedad para que sea más jugosa, pero como sabrosa yo inclusive diría que lo es más que todos nuestros lomos y solomillos y la parte más lujosa, como si dijéramos. Hay una especie de mitificación sobre estas piezas. Sí, hay una ignorancia, yo creo. Vamos a empezar entonces. Creo que está todo lo que me nos has pedido, ¿no? Y yo creo que sí, pero si no, pues te lo pido enseguida. Bueno, y hacemos así con los dedos y todo surge porque esto es televisión que no son nuestras casas. Vamos a ver, ¿empezamos? Muy bien. Este es el morcillo. Sí. Este es el morcillo, aquí lo hemos traído ya un poco todo preparado porque si no esto pues tardaría mucho tiempo. El morcillo lo divido en, se compone de muchos músculos. Aquí por ejemplo podemos ver cómo todos estos músculos pues se separan, los separamos, los vamos a seguir poniendo en este plato donde ya hay bastantes más. Sí, estos ya están separados. Esos ya están separados. De todas maneras, este es un trabajo que realmente es bonito que lo enseñéis en la escuela, ¿eh? Sí, por supuesto. Todas estas cosas se enseñan, no tendremos que partir. No, solamente con esto como prueba. Exacto. Pero se ve enseguida que este tipo de trabajo no tiene nada que ver con colocar un morcillo entero a cocer, ¿no? Todo este morcillo que ya lo hemos, previamente lo hemos deshecho, pero en fin, ya se ve que todos ellos son, aquí lo vemos perfectamente. Con todos estos músculos vamos a formar ahora estos trozos de carne, unos medallones. Muy bien. Los vamos a aplastar, pues con una... ¿Con qué? Vamos a limpiar primero. Ah, primero los limpias. Primero los limpiamos. Quizá este cuchillo no corte muy bien. Bueno, vamos a coger este otro. Cógese otro más grande. Le quitamos todas estas pielecitas blancas que tienen. Claro, este es el trabajo de elaboración. Este es un que trabajo, quizá sí, indiscutiblemente algunas personas que no tienen mucho tiempo. Lleva un poco de tiempo, pero yo creo que vale la pena. El resultado final. El resultado final y la economía final también de todo esto, porque estos, vamos a coger este. ¿Y esas pielecitas es que, por ejemplo, contraen el músculo en el momento de cocer? Sí, mira, para la carne asada conviene dejarla la grasa porque la protege. Para la carne braseada conviene siempre quitarle la mayor cantidad de pieles y de cosas. Muy bien. Esto ya está limpio, vamos. Entonces cortamos medalloncitos. unos medallones. Sí. Y además esta carne tiene como muy... Bueno. La aplastamos así un poco. Sí. Y ahí empleas este instrumento. ¿Cómo se llama? Una aplastadera, pero en fin, se puede hacer con un machete o con cualquier otra cosa. Yo creo que es demasiado joven esta novilla, ¿eh? Sí. Esta es, bueno, yo creo que sale en principio. Sí. Este que yo he hecho es un trozo de ternera mayor, como si dijéramos. La ternera mayor parece que entonces ahora los ponemos, yo he cogido esto porque creo que es más sabroso la demostración. esto. Entonces ahora pues los salpimentamos. Aquí tenemos como la ya sal. hemos hecho con todo Espérate, esto. la pimienta, ¿la tenías ahí a mano? Pasamos sal por aquí, le pasamos pimienta a todo ello. Muy bien. Le damos la vuelta. Para que coja bien por todos lados, ¿no? Para que coja bien por todos lados. Si tú quieres que yo vaya haciendo algo, tú me lo dices, ¿eh? Volvemos a dar
más bien sal por todo ello. Y volvemos a poner pimienta. Bueno, tenemos ya está aquí el resto de los ingredientes. Tenemos aquí, sí, parte de los ingredientes. Ahora la vamos a pasar por harina, pero justo a último momento, porque si por una capa de harina muy ligera, porque si dejas la carne con harina, absorbe toda la carne la harina y luego se te queda como un poco con grumos. sí. Bien. Entonces, ¿en qué lo hacemos esto? Pues lo podemos hacer en esta cacerola. En esta cacerola, perfecto. ¿Te la pongo ya al fuego? Ponerla aquí. Sí, vamos a ponerla al fuego. Yo creo que vamos a ponerla a aquel fuego que es un poco mayor. ¿Aceite o mantequilla? ¿Qué es lo que prefieres? Pues mira, aceite. Bien. Entonces vete echando el aceite mientras yo pongo el fuego. Bien. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerle muy poca grasa. Conviene, en general, lo voy a medir, pero si no, 2 y con 3 cucharadas. Con 3 cucharadas es suficiente. Ya es suficiente. Voy a dejar esto aquí. Ahora vamos a esperar que esto se caliente. Una vez que esté el aceite caliente, sí le podemos añadir un poco de mantequilla. Siempre conviene hacerlo. ¿Te gusta hacer este guiso con mezcla de aceite y mantequilla? Sí, es una cuestión, vamos, no tiene... Puedes hacerlo como tú quieras, pero me gusta hacerlo, le da luego siempre un poco más de... Ahora, siempre hay que echar la mantequilla cuando el aceite ya está caliente, porque coge mucha más temperatura el aceite y se nos quemaría si lo ponemos junto al... Y mientras se calienta, ¿podemos ir haciendo otra cosa, por ejemplo? Podemos hacer los tomates. Bien. Los tomates. Aquí tenemos los tomates, uno de ejemplo, ¿no? Sí, aquí tenemos uno de ejemplo, porque los otros los ya hemos los dejado ya partidos. pero no los hemos salteado en un cacito. No. Los podemos saltear en un cacito ahora, ¿no? Sí, en ese, por ejemplo. ejemplo. Vamos a saltear en este cacito, por ejemplo. Entonces, mientras tanto, yo creo que casi te está cogiendo temperatura el aceite del primer sofrito. Vamos a utilizar justo la pulpa del tomate, para lo cual le vamos a quitar el corazón y lo vamos esto a meter unos momentos en agua caliente. Aquí tenemos el agua caliente. Para pelarlo. Muy bien. ¿El agua fría está aquí? Sí, luego lo pasamos al agua fría, lo pelamos. Y luego con el resto del tomate, con todas las pepitas... hecho ya aquí. Sí, aquí tenemos hecho. Exactamente. Aquí lo tenemos hecho. Pero esto es una buena demostración porque así se ve la forma de pelar un tomate en el agua caliente. Eso es, este tomate ya, pues prácticamente ya está. Es que tenerlo, nada, unos segundos. Es unos segundos nada más, ¿no? Y enseguida está así. Y luego, pues con todo lo que saquemos de todos estos tomates, podemos hacer, pues mañana, porque pues una sopa con las peladuras, con las pepitas y el agua del tomate. No desperdiciar absolutamente nada. En la cocina no se debe desperdiciar nada. Claro. Con un poco de atención que le prestemos, veremos que con todo... Lo enfriamos. Yo soy partidaria, y también Luis Irizar, que estuvo el primer día, de hacer esto que tú dices. O sea, por ejemplo, estas pieles, restos de pulpa, de pepitas. Entonces, todo esto, si lo cocemos, quizá con apio, puerro, lo que nos apetezca, una patata o dos, se pasa y se hace una crema estupenda, ¿no? Estupenda, se hace una cantidad de cosas. Claro. Y además, pues es muy divertido imaginar y pensar un poco. Y, pues, ¿qué tengo en la nevera y qué puedo yo hacer con ello? Porque siempre se puede hacer. La cocina es imaginación. Siempre, la cocina es imaginación, desde luego. Como tantas otras cosas. Vamos a ver, una cucharita. ¿Qué es lo que quieres? Una cucharita, aquí. Una cucharita pequeña. ¿Una cucharita pequeña? No, aquí tenemos. Aquí tenemos una, ¿ves? Bien. Ahora vaciamos todas las pepitas. Y dejamos solo esta parte magra, como si dijéramos. Y dejamos la parte carnosa, como si dijéramos. Sí. Esto se ha deshecho un poco. Bueno, es que no es una época muy buena esta No es una época muy buena de tomates. Es una lástima. Eso se nota. Claro. Se notará. No es lo mismo el tomate en verano, que aunque estos sean de producción de invernadero, parece que tienen otro tipo de carne. Los vamos a picar aquí. Muy bien. Ya tenemos entonces preparado otro de los ingredientes de este plato. ¿Necesitas el agua caliente esa? No, ya no la necesito, la vamos a quitar ahora. ¿Qué hacemos con las zanahorias, los apios? Pues con todo esto y con todo lo que nos ha quedado de los otros tomates. Exactamente, sí. Pues lo podemos hacer, lo pongo yo aquí. Lo sofreímos y hacemos una... Bien. Entonces ahora, por ejemplo, te puedo ir calentando. Ahora vamos a hacer un ramito de hierbas. Mira, esto ya está muy caliente. Esto ya está. Bueno, espera, vamos a echamos quitarlo. Entonces la mantequilla. Vamos a dejarlo un poco retirado. Sí. Vamos a pasar estos filetes por la harina. Sí.
Un plato de harina. Este. Muchas gracias. Entonces ahora los vamos a pasar por harina. ¿Quieres que ponga ya la mantequilla en este aceite? Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Bueno. Una muy ligera capa de harina. Sí. Como prueba podemos hacer 2 o 3, o los ponemos ahora todos. Pues no, hacemos 2 o 3 ahora mismo. Sí, para no cansar. Vamos a poner entonces. Bien, eso yo creo que ya está. Te lo voy moviendo con cuchara de palo. Estará ese aceite caliente es cuando la Sí. mantequilla deje de hacer ruido. Exacto. Eso es un detalle que también pues es bueno saber. ¿La mantequilla deja de hacer ruido? Pues sí, tú lo vas a oír ahora. Cuando tú veas que ya Sí. no chisporrotea la mantequilla en el aceite, quiere decir que ya está. Ya está. Que ya ¿Ves? está. ¿Ves? Ya se ha callado. Bueno, Ya está. Ahora. entonces ahora vamos a poner 2 o todos 3 los para medallones. probar. Ya no ponemos más, ¿no? Quizá lo pasamos a este fuego, que este es demasiado. Sí, entonces que Sí. necesitamos que nos salte. Entonces, ¿te ayuda un poco a rehogar estas verduras? Sí, ¿O prefieres- una vez que esto se haya. Una vez que esto se haya. Dado vuelta y vuelta, ¿no? Sí. Rehogado, Sí. echamos todas estas verduras. Ah, bien, van dentro. Sí, van aquí Estupendo, dentro porque así también. es más cómodo el procedimiento. Sí, sí, van aquí dentro. Pasa es que Te voy a ir siempre- enharinando quizá a otros mientras tú haces estupendo. este procedimiento, ¿eh? Muy bien. Es que no me gusta estar quieta. Lo comprendo muy bien. Hay que, además, en la cocina hay que estar siempre Sí, llenando y se necesitan tiempos muchas vacíos, manos, ¿eh? ¿verdad? Hay que organizarse muy bien. Las verduras entonces se sofríen en lo mismo, con la misma grasa de Sí, la lo carne. vamos a Vamos. freír aquí mismo. Sí. Y con la mantequilla y el aceite que habíamos puesto primero. Pues Eso es. estupendamente. Yo creo que con estos tenemos Sí, bastantes, ¿no? Pues yo pienso que como la Sí. carne merma bastante, vamos Sí. a rellenar la cazuela así con... O sea, Muy bien. ponles poquita harina. Sí. Hay que salpicarlos así, voltearlos. Sí, sí. Y enseguida pasarles por la... Esta mitad. carne es entonces de novillo. Esta carne es de novillo, sí. Yo creo que es más jugosa para estos Sí. guisos el novillo. Y es exactamente de morcillo. Martillo. Bien. Martilla de novillo. ¿Y cómo haces entonces? Bueno, echamos ya las verduras. Sí, ya vamos a ¿Y echar cómo las haces el verduras. ramito? Vamos a echar todas las verduras aquí. Y ahora le vamos a hacer un ramito aromático de hierbas. Sí. Para que cueza con esos sabores, ¿verdad? Eso es. Estupendo. Todo esto lo vamos a dejar aquí. No te preocupes. Tú lo llevas. Entonces ahora, otra cosa que tampoco hay que tirar, por ejemplo, pues son las hojas verdes de los puerros. Claro. Tú, por ejemplo, en este ramito, pues Sí. en una hoja verde que tú has lavado de un puerro, metes una hoja de laurel. El laurel manda mucho sabor, no hay que Sí, abusar de él. Hay que tener cuidado. Un sí. poquito de tomillo y un poquito de perejil. Y entonces lo atamos con una cuerda Quizá tengas que tenemos aquí. aquí. Ah, tenemos Mira, aquí aquí las ya tijeras. había cortado una Ah, muy en bien. previsión. Estupendo. Entonces, Entonces, con esto este es exactamente lo que se lee en todas las recetas. claro, un ramito Es de el hierbas llamado aromáticas. ramito de hierbas aromáticas que exactamente. se introduce en la cazuela y le da sabor a todo el guiso. Ahora vamos a poner también, Pero una vez introducido esto, ¿es necesario seguir con los ajos? ahora vamos a poner los Vamos a ajos. esperar Vamos a un esperar poquito. un poquito, poner el vino blanco Eso es. y poner los ajos. Tenemos ya este tomate rehogado solamente durante 2 minutos. Me parece que se nos ha olvidado ponerle un poquitín de azúcar y es Un necesario. pellizco de ¿no? azúcar, es verdad, Sí. mira, aquí hay. Le ponemos, hemos puesto un poco de sal, pimienta y un pellizco Exacto, de azúcar. porque suelen ser muy ácidos. Sí, Ahora para ya, matarle la acidez. Ahora ya nos queda echarle el vino blanco, Perfecto. un cucharón de caldo, que si no hay, pues Sí, se hace sí. con un Sí, pero tenemos un cubito, caldo con nosotros. tenéis caldo. Estáis muy bien equipados. Vamos a poner el Perfecto. vino Primero blanco. el vino. A esto es un poco. Vamos. Sí, coge la otra botella. Pondremos casi, Muy bien, casi ha sido eso como un cuarto de litro pasado, ¿no? pues un poquito más, yo Sí, diría. Estupendo. Un poquito más. Caldo se lo hemos puesto. Y ahora un poquitín de Ahora, caldo. un cacillo de caldo. Vamos a subir el fuego.
¿Y los ajos? Y ahora, pues sí, mira, le vamos a poner un ajo y además te voy a explicar una cosa que yo creo que es muy útil de saber. A los ajos conviene quitarles el germen que tienen dentro, porque es lo que luego, es esto verdecito que tú ves aquí, que luego es indigesto y sabe, o sea, te estás acordando durante el resto del día que has estado comiendo ajo. Qué curioso, le porque quitas el resto del esto ajo... que es el germen, y es importante hacerlo, tiene un sabor muy suave y es mucho más digestivo. Entonces luego, para pelar el ajo, hay un sistema, en vez de picarlo, es un sistema que es aplastarlo así. Perfecto. Se fue. No, no, pero con una gran experiencia lo has recogido. Muy bien. Así el ajo se te queda ya prácticamente machacado, como pelado. Y si lo quieres dar un poco más, pues vuelves a darle otro corte más. Perfecto. Y con ese procedimiento... ¿Solamente un ajo para un guiso? No, le ponemos 2 ajos. Bien, estupendo. Voy revolviendo, tenemos aquí. Esto empieza a tomar un aspecto realmente maravilloso, de medallones de morcillo. ¿Cuánto tiempo? Ahora vamos a ponerle unos granos de pimienta. ¿Tienes la pimienta? Sí, tengo aquí unos granos. A mí me gusta mucho. De pimienta, que para que den más aroma, los vamos a machacar un poco, por ejemplo. ¿Con el cazo? Con el cazo, por ejemplo. Muy bien. Eso es como aplastarlos, o sea, lo que se llama écrasé. Eso es, machacarlos un poco sin que estén completamente... Ya, que no sean machacados por el molinillo. Eso es, que no estén molidos, como si dijéramos. Aquí le ponemos estos perfecto. granos. Y ahora esto lo tenemos que dejar, pues... ¿Cómo cuánto? Pues mira, depende de la carne, no se puede nunca dar tiempos. Tú ves en una receta a lo mejor que te dice, déjese por espacio de 1 hora. Claro. Pero es que hay que saber qué carne estás guisando. Entonces yo creo que lo mejor es calcular, desde luego mínimo para el morcillo, pues 1 hora, la hora. Pero igual te puedes estar la 1 hora y media o las 2 horas. Lo pinchas con un cuchillo, entonces, como tenemos ya aquí todos los y te vas ingredientes, viendo a qué punto está la carne. Entonces, lo tapamos. Sí. ¿Dónde está la tapa? Ahí. Aquí está la tapa. Lo vamos a dejar justo así, a medio tapar, con un poquito para que se le vaya. Un poquito el vapor. Y ahí lo vamos a dejar a fuego lento, a fuego muy suave. Sí. Ahora debe de ir cociendo muy, muy lentamente para que esa carne vaya ablandando y rompiendo sus fibras durante 1 hora, mínimo. Clara María Mezúa nos va a explicar ahora el proceso final de este plato al cual hemos seguido desde su principio. Bueno, se puede ver que con un morcillo pues se puede hacer un plato, digamos así, un poco como más... aparente, más ilustrado. Hemos cogido el tomate que salteamos unos minutos, lo hemos extendido en el fondo de la fuente. Sí. Luego hemos cogido los pedazos de morcillo, hemos colado el caldo que hemos dejado en un cacito, que será luego la salsa, y con las verduras que ha cocido con él, las hemos puesto sobre los filetes de morcillo. Las verduras, perdóname un momento, eran apio, cebolla y zanahoria. Perfecto. Hemos retirado el ramito de hierbas, por supuesto. Y luego hemos decorado la naranja con estos aparatillos que se decoran así, se decoran los... Está precioso. Los gajos de naranja, luego se cortan en rodajas para hacerlo más bonito, y luego la salsa la hemos montado con un poco de mantequilla. ¿Cómo cuánta mantequilla para este tamaño de cazo? Yo creo que... Bueno, la salsa la podemos reducir, dependiendo la cantidad de salsa que nosotros queramos, la reducimos al fuego y luego le añadimos como 2 o 3 cucharadas de mantequilla. La batimos, no a fuego muy fuerte, para que se quede la untuosidad un poco de la mantequilla, pero en fin, que no llegue a cocer, pero casi. La mantequilla no tiene que cocer, y con todo esto... Y con todo esto, o sea, que hemos terminado porque Clara María ha montado un plato realmente precioso. Gracias. Clara María, es una lástima no haber podido seguir todo el proceso de este segundo plato, que es pecho de ternera en blanqueta. Pero tú, por favor, ¿nos los quieres ir diciendo los pasos? Pues sí, por supuesto. Es un plato muy sencillo y muy bueno. Primero,
partes el pecho, lo limpias bien y lo troceas en unos trozos como de 4 centímetros más o menos por 4. Luego lo pones a cocer cubierto de agua, justo cubierto, no hay que pasarse de agua porque luego si pones demasiada agua eso irá en perjuicio de la salsa, de la salsa de la carne. Entonces lo dejas cocer, pues como hemos dicho antes, 1 hora más o menos, depende el punto. Como es ternera seguramente pues es muy posible que tarde, a lo mejor en 1 hora, 1 hora y media lo tengas hecho. Entonces pones los champiñones con una nuez de mantequilla y 2 cucharaditas de agua y un poco de zumo de limón a cocer aparte en un cacito. Y las cebollitas pequeñas, las cebollitas francesas, que por cierto voy a pelarte una, porque hay un pequeño, digamos, truco, que siempre todos estos trucos ayudan mucho. Son los trucos antiguos y de abuelas que hemos dicho siempre. Exactamente. Entonces, para cuando vayas a cocer cebollas, acuérdate siempre de hacerlas una incisión, una cruz aquí arriba, en los lados, porque esto te ayudará muchísimo a que tu cebolla suelte mucho más su aroma y además se cueza mucho más. Claro, porque va penetrando el agua al mismo tiempo. Una crucecita en las puntas. Bien. Luego, en el agua, cuando pongas a cocer la blanqueta, la pones a cocer con agua y he olvidado decirte que pongas siempre una cebolla con un clavo pinchado, una rama de apio y una zanahoria. Y otro truco es que cuando pongas zanahorias y todas las partas siempre, para no molestarse en picarlas todas, pero siempre pues se les hace una incisión porque también a su vez cuecen antes. Perfecto. Luego, cuando esté ya la ternera cocida, cuelas el caldo. Y dejas, y con ese caldo, cueces un poco, una cucharada de harina en el caldo que te ha quedado. Si quieres, ves que necesitas menos salsa, reduces el caldo y con un poco de mantequilla cueces la harina. Y le añades el caldo de las verduras y de la carne. Haces una salsa y luego le añades 3 yemas de huevo con un poco, como 6 cucharadas de nata, un poco de limón, un poco de nuez moscada y un poco de ¿Esto, por ejemplo, lo bates antes? O sea, eso lo bates antes. Sí, bien. Y luego ya mezclas la salsa, le das un hervor con la carne, retiras la carne, le añades la nata y las yemas y luego en la misma fuente todo, de lo pones servicio. aquí y lo espolvoreas con perejil. Con perejil, perfecto. Hoy pues nos gusta muchísimo este plato. A mí lo que me gusta es que tú te dediques tanto a pasear, podríamos decir, nuestra cocina por todo el mundo. Y ahora estás escribiendo un libro además sobre cocina sefardí, ¿no? Pues sí, estoy escribiendo un libro sobre cocina sefardí, cosa que es más difícil de lo que yo en un minuto pensé, porque la cocina sefardí va muy unida a toda su tradición y a toda su religión. Y entonces es muy interesante y realmente de los pueblos antiguos, pues la cocina sefardí es la que casi podemos decir ha llegado más a nosotros. Hasta nuestros días con su mismo sabor, vamos a decir. Por todo lo muy unida que va a la religión de ellos. Y a las costumbres, claro. Entonces, pues esperamos que este libro... Nuestros españoles, los sefarditas, pues nos han dejado una riquísima tradición de cocina. A ver si este libro tiene el éxito de los otros dos. Y ya nada más por hoy. Nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos acaba. Buenas tardes. La semana que viene estaremos con otro bicho. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil.
chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de Ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con